Incidente de carrera como ese de Fernando Alonso. La verdad es que era muy espectacular la imagen cuando veíamos, además recuerdo a la par de Lewis Hamilton, Sí. y todo el pontón que desaparece, que sale volando. No, nosotros lo hemos visto antes. Le pasa algo al coche de Fernando, no es normal, está perdiendo tiempo, le están adelantando y de repente lo vemos más, lo vemos que iba sin pontón, porque esta imagen nos la han puesto después. Y era evidentemente fruto de un toque previo con Mick Schumacher en el mismo lugar, en el mismo escenario donde había sido el incidente de Ricciardo con Carlos. Ahí le tocó y luego, bueno, los pontones aguantaron lo que aguantaron. Se plantea, en los años 80 o 90, un coche casi con agujeros así acababa la carrera. Esto es imposible ahora. No, pero es que no solo el pontón, es que el suelo también estaba roto. Ese coche es muy lento y peligroso. Era, la verdad, que descorazonador cuando escuchamos en la radio en este momento en el que Fernando preguntaba ¿cómo es el daño? Claro, es que él no lo ve. Claro, y le han dicho, pues, muy importante. Sí. Muy importante. Es que el golpe ha sido flojísimo. El tema es que, fijaos, Mick Schumacher cómo colea el coche y le entra por el lateral. O sea, justo la rueda trasera de Schumacher se lleva puesto el fondo plano y el pontón lateral de Fernando. ¿Por qué? Porque está en ángulo, ¿no? En un ángulo. Si hubiese sido rueda con rueda, no hubiese tenido casi daño, Fernando. Entonces, vamos a empezar a hacer el ranking de coches resistentes y débiles, ¿eh? Porque el de Bottas le mete por detrás a Valtteri Bottas y ni se le ha descolgado el alerón. O sea, ha sido perfecto. Leclerc aparca ahí en la variante alta contra el muro y le han cambiado el morro y tal, pero tampoco ha tenido grandes desperfectos. A Fernando le acarician un poco ahí en... Bueno, y A ver, ha sido, Gran Premio, bueno, la imagen también. ha sido mala suerte La el imagen de ángulo que ha Ocon. entrado, pero también es verdad que era el fondo plano aligerado. Ya, Pero no tiene nada que ver. Uno, lo de la caricia, es una caricia lo que le da Mick Schumacher. Y lo que yo decía, hay algunos coches que son súper resistentes y otros muy débiles. Y bueno, también Fernando se queda Lo con malo eso. para el equipo alpine es eso. Fernando Alonso, por más que diga efectivamente que la temporada pasada después consiguieron progresar y conseguir puntos, sigue con esos 2 puntos No, es terrible. a una posición de haber cogido al menos uno en la jornada de ayer. Hoy, con todo lo que ha sucedido, tan solo 2 puntos con el rendimiento que está teniendo. Y además Esteban Ocon también ha quedado 1º también fuera de los puntos y Alpine sin sumar en este tramo en el que parecía que su coche era superior al de otros de la zona media. Y la cosa se complica porque ya McLaren parece que está por delante, ¿eh? Entonces, a partir de ahora vamos a ver las evoluciones, dónde les coloca cada uno. Pero la oportunidad, que parecía que eran rápidos los Alpine en algún gran premio, la han desperdiciado. Va a haber que testar, ¿no? Porque tampoco con las características de este fin de semana hemos podido ver cuán de real es ese avance que ha hecho McLaren. No se puede ver ni tampoco creernos ni McLaren, ni Aston Martin, ni... Hemos visto coches que están... McLaren parece que sí, que está sólido, pero no para tercero.